Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, noches. Y lo de buenas es un decir, claro, con esta lluvia. Estamos en medio de una tormenta. Bien, les agradezco mucho, como siempre, su presencia en este seminario, tanto a aquellos de ustedes que se encuentran aquí como a los que nos siguen a través de la red. Voy a comenzar haciendo una pequeña introducción a la sesión de hoy. Presentaré a nuestra invitada y después pues, el seminario discurrirá en lengua alemana, de la que ustedes, por supuesto, tienen traducción tanto al inglés como al español. Bueno, en este seminario, como saben, hemos venido hablando sobre la cultura de la libertad y sus amenazas. Hoy abordamos una sesión que lleva un título un tanto desconcertante: Ciencia y democracia. Como si la ciencia fuera una amenaza más de las que se ciernen sobre las democracias, algo que a primera vista parece contraintuitivo. Por eso mismo creemos que es preciso comenzar con algunas aclaraciones. En primer lugar, advertir que el objeto de la discusión no se va a centrar, al menos en un primer momento, sobre la ciencia en sentido estricto. La idea es ampliar la discusión a eso que podemos calificar como el conocimiento experto y su creciente presencia en el espacio público. Hay incluso quien habla de que hemos entrado ya en una epistemocracia, que cada vez delegamos más asuntos que deberían ser objeto de discusión general en un reducido grupo de expertos. La segunda observación tiene que ver con ese difícil maridaje entre verdad y democracia. La democracia es el gobierno de la opinión, en la definición que de ella hacía Sartori, y eso hace que casen mal con su concepto toda pretensión de verdad en un sentido enfático. Recordemos esa exclamación de Hannah Arendt en la que dice que su característica, refiriéndose a la democracia, que su característica principal es estar en guerra con la verdad, o cuando subraya el carácter despótico de la verdad en los sistemas democráticos. Sin embargo, y esta sería la tercera consideración, parece evidente la importancia que ha cobrado el conocimiento científico durante la pandemia y en cualquier discusión sobre el cambio climático. Bueno, para discutir sobre estos y otros temas contamos esta tarde con Thea Dohn. Thea Dohn es una muy conocida filósofa y escritora alemana. Ha sido profesora de filosofía en la Universidad Libre de Berlín, pero sobre todo lo que ha hecho, se ha dedicado fundamentalmente a escribir en todo tipo de géneros. Ha escrito novela, ha escrito teatro, ha escrito ensayo, ha escrito guiones cinematográficos y tiene algún que otro premio, además, por algunos de sus guiones cinematográficos y también por algunas de sus piezas de teatro, pero sobre todo es una persona que está muy presente en el espacio público alemán. Es una persona a la que le gusta mucho discutir, por eso también la hemos traído aquí. Y por tanto yo creo que representa algo que en este seminario hemos dejado un poco de lado, pero que era casi obligado, y es que también le demos una vuelta al espacio de la discusión pública, es decir, aquello que realmente hemos estado haciendo a lo largo de estas semanas. Ha sido también muy conocida porque era quien moderaba un programa en la televisión sobre filosofía, Philosophie im Foyer, dices, ¿no? Y desde luego está siempre muy presente en algunos de los medios más prestigiosos de la prensa alemana. Seien Sie herzlich willkommen in Madrid. Es ist für uns wirklich Bienvenida en Madrid, es un placer tenerla hoy aquí y vamos a comenzar hablando en términos generales de los conocimientos expertos. Mucha gente piensa que la discusión en el espacio público está sometida a una especie de pinza, es decir, por un lado tenemos el creciente predominio, digamos, de aquellos que tienen
estos expertos y luego una reacción visceral, a menudo guiada por las emociones, que lleva a una presentación y discusión primaria y simplista de los problemas políticos. Para resumirlo de forma sencilla, estaríamos ante un enfrentamiento entre tecnocracia y populismo. Entre los tecnócratas destacan sobre todo los que defienden la despolitización de la actuación gubernamental y contribuyen a que cualquier crítica al sistema y a los patrones gubernamentales imperantes se confronten con el tamiz de lo que es factible o lo que es inviable. Y para ello se apoyan en la postura más desalentadora para un demócrata, aludiendo a que esto es así o esto no es posible. Las dos fuentes principales de tecnocratización de la política son, por supuesto, la europeización y la sumisión al neoliberalismo económico de los mercados desregulados. Impedir que la gente piense que algo podría ser de otra manera es la actitud, desde luego, más antidemocrática imaginable. Aparte que detrás de estas supuestas limitaciones a la acción política también se ocultan intereses particulares bajo un manto imbatible, el conocimiento experto que Habermas, a comienzos de los años 70, llamaría tecnología y ciencia como ideología. La reacción a esta situación no se hizo esperar. Surgieron movimientos o partidos populistas y desde entonces ambos fenómenos, tecnocracia y populismo, han entrado en una relación dialéctica. Cuanto mayor es la tecnocracia, tanto mayor es el incentivo para socavarla mediante el empoderamiento de los estratos inferiores del pueblo frente a lo que cada vez más parece ser una gran coalición de facto entre los principales partidos. A ello contribuye la percepción de que las élites políticas se han distanciado de su electorado, convirtiéndose en una clase profesional con sus propios intereses, bien custodiada por la guardia pretoriana del conocimiento experto. El populismo es, pues, una expresión de descontento ante la impotencia de la impolítica y la arrogancia autista y tecnocrática de las élites. Pero tanto en los modelos tecnocráticos como en los populistas, la representación y, por tanto, los partidos perderían gran parte de su significado. Son el reverso y el anverso de la misma moneda. La parte tecnocrática, excluye todo lo demás en nombre de una decisión necesaria y que deja fuera al resto. El pluralismo de opciones se diluye aquí detrás de esa autoridad que decide lo que es correcto en nombre de la razón técnica. Y desde luego se pone en tela de juicio la representación de las partes, porque la subordina a un interés coyuntural de la opinión pública y no a ese interés general que puede ser captado racionalmente en su conjunto. Y la otra parte, la populista, se presenta como la única capaz de revertir la situación gracias a su puesta vinculación con los verdaderos intereses del pueblo, o dicho de otro modo, capaz de transformar lo que el liberalismo ve como una variopinta colección de intereses pluralistas en una voluntad popular. La autoridad que algunos reclaman para los expertos, otros se las atribuyen al líder y se la niegan a los partidos, porque estos solo se representarían a sí mismos y se olvidarían de los verdaderos problemas del pueblo. Como se puede ver, ambas visiones de la política tienden peligrosamente a la unidad, a la eliminación del pluralismo y de los actores intermediarios. ¿Y qué opina usted de este diagnóstico? ¿Es un diagnóstico correcto?
Y las siguientes observaciones que haré serán más breves. Querido Fernando Vallespín, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias también por esta introducción. Yo creo que usted ha descrito el problema de forma precisa. Ha dicho que, por un lado, tenemos una tecnocracia en el discurso político cada vez más fuerte y, por otro lado, pues tenemos también un populismo que actúa de forma irracional. Los dos conceptos que se me han ocurrido al escucharle me recuerdan a Tony Blair, porque Tony Blair fue el primer político que dijo no hay una política económica de izquierda o de derecha, sino una política buena o mala. Es un buen paso en esta dirección. No hay alternativa, no hay alternativa, there is no alternative. Y bueno, pues la canciller alemana, bueno, pues está convencida de la importancia de que no hay alternativa. En Alemania ella ha utilizado muchísimas veces la expresión de que no hay alternativa, y si algo supuestamente carece de alternativa, significa que es irracional el que propone otra cosa. Y estos populistas recogen la pelota. Los populistas de derecha se llaman precisamente Alternativa para Alemania, y sabemos perfectamente por qué han utilizado este nombre de alternativa. Pero me gustaría dar un paso atrás y preguntarnos qué ocurre con esta tecnocracia, qué es esa tecnocracia, porque podemos decir sin exagerar que ya vivimos en un mundo tecnocrático. No quiero decir con ello que la forma de gobierno sea tecnocrática, pero sí que vivimos desde hace mucho en un mundo tecnocrático en el que la mayoría de nosotros pues confían en la técnica, porque la técnica nos rodea constantemente en nuestra vida cotidiana. Y todo el mundo parte de que la técnica funciona. Incluso los populistas de derecha pues confían en que funcionan Internet, los aviones, la medicina, las centrales nucleares. Y tiene que funcionar tal como lo han dicho los expertos científicos. Y si ahora volvemos más hacia atrás, tenemos que preguntarnos por qué surge todo ello, a qué reacciona, digamos, este mundo altamente, digamos, tecnologizado. Y ahí, obviamente, tenemos una idea absolutamente trivial. El hombre se ve expuesto a una naturaleza que es muy potente, en la que no es fácil sobrevivir. No puede volar el hombre, no puede, digamos, hacer muchas cosas. Y el ser humano pues ha intentado pues utilizar la naturaleza para sus propios fines, introducirse, digamos, en el devenir de la naturaleza, algo que no puede hacer ningún otro animal. Es decir, bueno, pues el ser humano pues ha inventado cosas que le permiten superar sus propias habilidades. Y hay un concepto muy importante que mencionado por Habermas en las fases tempranas, la idea de que el ser humano puede intervenir en el curso natural de las cosas podría, digamos, pues incidir en encontrar remedios, por ejemplo, para una enfermedad. Y estas prácticas tenían mucho que ver con la religión. Eran los magos, aquellos que, bueno, pues utilizaban las prácticas mágicas, y esto ha sido la primera fase. El ser humano pues ha intentado intervenir en el devenir de la naturaleza.
Y bueno, pues la religión ha ido perdiendo a lo largo del tiempo esta función porque el ser humano ha encontrado otros métodos más eficientes. El ser humano ha visto que es más eficiente pues vacunarse. Cuando se comenzó con la vacunación en el siglo XIX, pues eso pues es mucho mejor que rezar a un dios o tocar un tambor. Y ahora ha surgido algo que es un triángulo muy importante para el progreso del mundo occidental y de la civilización global. Es un triángulo que por un lado tiene las ciencias naturales, que cada vez están más especializadas, que cada vez inciden en la naturaleza en partes cada vez más pequeñas, que pueden ver cómo funciona la naturaleza. Y ahí surge una segunda parte del triángulo, que es la técnica. La artesanía antes era intuitiva, pero hoy en día, tendencialmente había grandes diferencias entre los artesanos y las ciencias naturales, pero cuando empieza la Edad Moderna existe una cooperación estrecha entre los conocimientos de las ciencias naturales y los inventos técnicos. No solo se reconoce la naturaleza, sino la investiga sistemáticamente. Y ahora incide la industrialización, la economía. Estos productos basados en las ciencias naturales, exigen tener remedios técnicos para incidir en la naturaleza, controlar la naturaleza, y se produce la industria. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En la Edad Moderna surge la idea democrática. El ser humano ya no tiene que aceptar todo como si fuese el destino, ya no tiene que creer que realmente son los sacerdotes los que pueden conseguir que un destino sea más favorable, sino se trata de los técnicos, de los científicos, de la industria, etc. Esta es una de las ideas y todo ello surge al mismo tiempo, este triángulo del progreso y la idea democrática. Y ahora la pregunta, ¿cuál es la relación entre todo ello? O preguntado de otro modo, ¿qué idea del mundo subyace en este modelo tecnocrático? Y podríamos decir lo siguiente: es un tipo de maximización del uso, es decir, el ser humano quiere vivir de una forma lo mejor posible, el mayor tiempo posible, y esto ha sido difícil para todas las capas de la población, pero siempre había una brecha enorme entre los más ricos y los menos ricos, aunque por aquel entonces los emperadores también morían a una edad relativamente temprana. Pero el ser humano por aquel entonces quería vivir de un modo lo más confortable posible, a ser posible con salud y durante mucho tiempo. Y esta idea se democratiza diciendo esto para todos. Y ahora, surge la tensión entre esta idea y la idea profunda de la democracia, de que cada uno debe tener en sus manos su propio destino. En la pandemia, por ejemplo, hemos visto que la salud era un valor absoluto. Si había alguien que dijese que hay otros valores, algo que se ha dejado morir a la gente aisladamente, gente que ha tenido que morir solos epidemiológicamente, es algo inteligible, pero dejar que una persona muera de forma aislada, sola, es algo tremendo.
Y ahí en Alemania ha sido muy difícil tener un debate abierto porque era el imperativo, no hay alternativa, esto hay que hacerlo así. Y esto es un punto más importante sobre el que habría que hablar. Algo así como un núcleo materialista en este enfoque tecnocrático. El tipo de hombre se asemeja a lo que acabo de decir, un ser muy disciplinado que intenta maximizar, digamos, sus ventajas y desde luego es una persona que se somete a lo que dicen los expertos. Y la pregunta sería dónde está, digamos, lo bueno de la libertad. Y en muchos casos esta pregunta queda marginada. Bueno, quizá pues sobre el populismo no he dicho mucho, pero tendremos que hacerlo seguramente más adelante. Ha sido muy importante pues describir un poco la historia de la tecnocracia para saber por qué tiene tanto éxito y por qué es tan fundamental para entender, digamos, lo que está ocurriendo en este momento. Cuando usted comenzó a responder, pensé en Max Weber, esta desmitificación del mundo. Ha hablado usted de este triángulo y esto puede, digamos, le puede haber restado una cierta magia a la democracia. Y eso lo dijo Max Weber. Lo que el populismo intenta va en esa dirección, decir, tenemos que volver a llenar la política de esta especie de magia para que tengamos las emociones, para que las emociones ocupen un papel importante. Y esto, claro, depende. La reacción pues puede ser una hiperracionalización. Es tremendamente difícil incidir sobre ello. Yo he escrito un libro analizando el romanticismo alemán que, bueno, pues era una contracorriente, se trataba de volver a mitificar, digamos, el pasado. Y muchos de los nacionalistas y antisemitas pues podrían enlazar con esa idea. Es decir, ese rechazo del modernismo ha provocado un irracionalismo que también se denotaría en la política. Cuando volvemos a mitificar algo, yo pienso que la tesis es que la religión lo quería conseguir, pero no sabía cómo conseguirlo. Y esta función no se puede devolver. Este triángulo técnica, ciencia e industria, pues lo ha asumido de un modo absolutamente exitoso. Yo creo que muchos en la pandemia pues se han quejado de que todo esto venía pues impuesto por los expertos, pero al final acababan en el hospital tratados con toda la medicina más moderna. Hay pocas excepciones en el alemán. Nosotros tenemos una tasa de vacunación mucho más baja en España, que tiene que ver con la tradición romántica alemana. Sí, luego hablaremos sobre esto. Y quiero hacer una diferenciación. Yo creo que lo que se ha perdido es el idealismo. En este mundo tecnocrático es lo siguiente. El idealista
viene a decir que el objetivo de la vida no puede ser que yo viva del modo más confortable posible y durante el mayor número de años. Y desde luego hay críticas a la izquierda y a la derecha. Un idealista de izquierda pues está pensando pues en una justicia y dice, no tiene que ser más, pero siempre subyace la idea de justicia que dice que el problema no es reducir la vida a tener resueltos todas las necesidades básicas. La injusticia es que no lo puedan tener todo, es decir, todo esto para todos. Es un idealismo que desde luego supone una gran solidaridad humana, pero que no se sale del campo de lo materialista. Y los populistas de derechas, los idealistas, tienen las categorías como lo sagrado, la patria, el honor. Son valores que estarían bien en el cielo. Y la vida individual, no puede lograrlo. Lo vemos ahora, por ejemplo, en Ucrania. Y son los llamados timóticos. El timos viene del griego y describe la ética de los héroes. En Platón tenemos justo la contraimagen de esta persona que maximiza su beneficio. Ahí los héroes dicen, pues mi salud no me importa, si tengo que morir por la causa, muero. Esto lo utilizan un poco los populistas de derecha. Mi impresión, analizando los alemanes o también a Donald Trump, son bocazas. Son aquellos que les gustaría ser héroes. Y y en esta guerra estamos viendo lo que ocurre cuando no se consigue. Ahí el idealismo no tiene, un fundamento y tenemos el peligro de que la derecha intente limitar ese idealismo. Y ahora volvamos con los representantes de la ciencia. Y vamos a hablar aquí fundamentalmente de esa relación paradójica. Por un lado, la ciencia recibe el respeto y está dotada de autoridad, pero por otro lado es refutada descaradamente en público por los representantes de las teorías conspirativas o lo que en Alemania se define como los llamados Querdenker, los inconformistas. La pandemia es un buen ejemplo de ello. Allí hemos observado cómo el debate científico se plasmó en diversos análisis de opinión que contribuyeron a desdibujar las líneas entre lo que era opinión y lo que sabíamos sobre el virus y cómo combatirlo mediante el conocimiento de los expertos. El hecho de que, por definición, todas las pruebas científicas pueden ser refutables y que el coronavirus se estudiase en tiempo real, contribuyó a cuestionar la autoridad de la propia ciencia. Esto puso de manifiesto lo difícil que es establecer una base sólida para saber qué conocimientos son necesarios para qué tipo de acciones y demostró que los datos que obteníamos no podían traducirse sin más en decisiones políticas. Las hipótesis científicas y su firmeza y rigidez contrastan directamente con la flexibilidad de los creadores de opinión. De hecho, uno de los acontecimientos más fascinantes de los últimos años ha sido observar con qué facilidad las discusiones científicas en la esfera pública han podido coincidir con las teorías conspirativas u observar que las
posiciones basadas en la evidencia científica son vulnerables a meras opiniones. El extraño emparejamiento entre el doctor Fauci y el señor Trump, que pertenecen al mismo gobierno, que sin embargo eran tan diferentes en su valoración del fenómeno, o las maravillosas imágenes televisivas del presidente de los Estados Unidos, que hablaba de las bondades de los desinfectantes para luchar contra el virus, mientras sus expertos le observaban asombrados. La lección que podemos extraer de esta experiencia es la dificultad de imponer restricciones objetivas a las opiniones, ya sean científicas o morales, que en una cultura democrática de conflicto se desarrollan prácticamente por sí mismas. Esto lo podemos considerar más o menos lamentable, pero considero que es un hecho. ¿Y hasta qué punto esto no contribuye a impedir un debate verdaderamente racional sobre los distintos retos a los que nos enfrentamos? Yo creo que el mayor problema radica en que en estos momentos es cada vez más difícil distinguir dónde hay una duda justificada, y la ciencia es, digamos, sistematización de dudas justificadas, y donde simplemente se propaga un mito alternativo que no tiene nada que ver con una duda justificada. Se trata de luchas de poder. Estos expertos tienen demasiado poder. Nosotros también queremos poder. Por tanto, vamos a comentar cosas que resulten muy llamativas. Pero la cuestión se convierte en problemática cuando la ciencia se distancia de cosas que, como Donald Trump, son una auténtica locura, que en ese momento la ciencia también se ideologiza, porque la ciencia tiene que ser consciente de que se basa en una justa duda. Los científicos están analizando el virus en tiempo real. Hay muchísimas preguntas, muchas más preguntas que respuestas en estos momentos. Y si la opinión pública no entiende que, digamos, la seriedad de la ciencia, tiene que plantear siempre estas dudas. Entonces tenemos un enorme problema porque reaccionamos de forma irracional. Hay dos filósofos, no sé si se discute en España, en los años 90 han hablado de la post-normal science. ¿Qué quieren decir con esta ciencia post-normal? Hay una situación, cambio climático, pandemia, y bueno, pues por un lado hay mucho en juego y la política tiene que reaccionar rápidamente, y en el otro eje hay muchas cosas que están poco claras. Es decir, la velocidad normal en la que la ciencia puede comprobar, establecer tesis contra tesis, poder realizar estudios, todo esto queda marginado por la urgencia de la actuación. Eso impone una presión a la ciencia. Y la ciencia a veces reacciona, bueno, pues diciendo cosas que todavía no están comprobadas. Eso es un problema, porque se quiere estar en los medios de comunicación y a veces las afirmaciones son apresuradas. Esto es un modo erróneo de informar. Nuestro virólogo más conocido es Christian Drosten. Y es interesante lo que ha ocurrido con él en el espacio público. Él tiene un podcast
que había comenzado en marzo de 2020, donde reflexionaba con precisión, lo hacía de forma que lo podrían entender los legos, y prácticamente le permitió a la opinión pública pues echar una mirada al laboratorio. ¿Por qué podemos sospechar que esto es así? Siempre trabajaba, podría, etcétera. ¿Cómo tiene que hacerlo un buen científico? Pero cada vez había más presión de la prensa amarilla, de la opinión pública. De repente, afirmó una serie de cosas con una certeza que no tenía. Antes era mucho más cauto y siempre decía, de momento no se sabe. Esto es un enorme riesgo. Esto es un juego. Los irracionales son como Trump. Y pues quieren crear desprestigio para la ciencia. Y la ciencia ha pensado, nosotros nos endurecemos y pues afirmamos cosas que realmente no están todavía comprobadas. Y así surge una situación rara. Pues uno mismo dice, pues podré criticar el discurso científico. Queridos científicos, yo no entiendo perfectamente por qué en Alemania existe la obligación de llevar una mascarilla FFP2 cuando entro en el restaurante, y cuando estoy en un restaurante me la quito y estoy al lado de otro. Alguien que me explique si eso es racional, que la tenga que llevar en un caso y no en otro. Y si pregunto, ¿esto es racional? Y si alguien me dice, usted está negando la ciencia, entonces el discurso público no es el correcto. Tenemos que aprender porque vivimos con miedo inmenso. Y los seres humanos quieren tener a alguien como eran antes los sacerdotes, alguien que les diga, esto es el camino de la salvación. Se dijo, la vacunación es el final de la pandemia, y ahora tenemos la amarga experiencia que con suerte podemos llegar a tener una endemia, pero no tenemos la salvación total. Son cosas que nosotros tenemos que aprender. ¿Y quién es el que en la opinión pública encuentra el lenguaje adecuado para quitarle el miedo a la gente, pero para no hacer afirmaciones falsas? No sé si el nuevo gobierno alemán va a ser mejor que el anterior, no lo sé de momento. Y en este contexto hay un punto importante que preocupa especialmente. Es el diseño del espacio público en la actualidad. Las redes sociales y todas las distorsiones que las acompañan interfieren considerablemente en la valoración de las cuestiones de interés público. Me refiero, por supuesto, a lo que hoy en día definimos como epistemología tribal, la tendencia a creer solo en las noticias que provienen del propio grupo de confianza, a la proliferación de fake news, hechos alternativos, hipermoralización del debate político que confunde las cuestiones de principio moral con opiniones como tales, el predominio de lo emocional sobre lo cognitivo, y a pensar que para atraer la atención se tenga que pasar necesariamente por el tamiz de los afectos. En resumen, hablamos de una preocupación por la banalización de muchos temas que
precisarían de un enfoque diferente. Y aquí el debate sobre el cambio climático debería figurar en primer lugar por su urgencia. Alemania, en mi opinión, está más adelantada en este aspecto que España. Quizá se debe a que en Alemania hay una cultura política menos polarizada y a que las televisiones públicas alemanas ofrecen debates más cualitativos, mientras que aquí predomina más la dimensión del entretenimiento. Lo que me ha sorprendido es el hecho de que durante la pandemia en Alemania se manifestó una actitud más abierta hacia los que no estaban de acuerdo con la vacunación o que eran escépticos. En nuestro país apenas se les hizo caso. Todos seguimos las directrices de los expertos aprobadas por las autoridades, todos sin rechistar. Es una cuestión interesante porque alude a una dimensión importante, a saber, la necesidad de respetar aquellas opiniones que se rebelan contra la imposición de un pensamiento único, en este caso impuesto por los dictados científicos. El pensamiento único, pensée unique, con la salvedad de que aquí, a diferencia de lo que ocurre con las teorías de la conspiración, se entabla un debate para ver quién tiene el mejor argumento. Yo he visto un ejemplo. El filósofo Richard Brecht, y en una entrevista dijo: no quiero vacunar a mis hijos, y provocó un escándalo. En España no lo hubiese dicho nadie, en primer lugar. Él ha tenido el coraje de hacerlo, me parece bien. Y tampoco surgiría un debate sobre eso. En Alemania sí. Durante bastantes días se habló de ello en la prensa. Es que se debate. Eso en nuestro caso no ocurre. ¿Por qué? ¿Usted tiene una respuesta? Es muy interesante. A lo largo de los últimos meses he hablado mucho con colegas que piensan como yo y nos hemos quejado de que en Alemania ya no se puede discutir, y por eso me parece muy interesante que aquí se diga que desde la perspectiva española se tiene la impresión de que tenemos un paraíso del debate político. Desde luego me sorprende muchísimo. El caso que acaba de mencionar usted, y también la redactora jefe de la revista de filosofía habló también sobre este asunto con el escándalo del señor Brecht, y la señora Blasköhler llegó a decir que no es bueno criminalizar a los que están en contra de la vacunación. Dijo simplemente: no es inteligente criminalizar a los contrarios a la vacunación. Esto se mencionó. Y bueno, se la criticó no solo en las redes sociales, pero también en periódicos serios. Se dijo que esta mujer no tiene capacidad de participar en el discurso político. En Alemania hay mucha gente que sigue siendo muy terca y que dice: yo hablo, pero sé que muchos se lo están pensando mucho. No estamos, hablando de un sistema autoritario como en Rusia. Hay que tener piel de elefante para participar en este tipo de tormenta social.
cuando uno hace estas afirmaciones diciendo que, bueno, pues quizá pues no es el momento, digamos, para vacunar a los niños con una vacuna que todavía no está aprobada del todo. En Alemania no nos sentamos en torno a una mesa y debatimos racionalmente. Hay, bueno, pues periódicos, redes sociales, programas de televisión en los que no tenemos una cultura del debate, sino rápidamente se dice, fuera, que ya no aparezca, digamos, en los debates políticos. Afecta también a los científicos. Tenemos, bueno, pues un virólogo conocido, joven, a mediados de 30, es el sucesor de Drosten en el instituto en el que estaba antes Drosten. Ha sido una de las personas que ha dicho no vamos a poder vencer el virus, vamos a tener que convivir con él. Y entonces en Alemania se debatió, ¿puede seguir hablando esta persona en televisión? Porque no es un auténtico científico. Y este hombre tiene una reputación científica indudable. ¿Y cómo a alguien se le puede decir que no puede participar en el debate? Durante meses ha desaparecido, ha cometido una serie de torpezas mediales, pero este científico ha defendido otra postura, la ha defendido con argumentos científicos. Si dice que en España es peor, pues, bueno, volveré a casa, bueno, y diré, tan mala no es la situación en Alemania. Hace falta piel de elefante, hace falta también mucha paciencia, pero todavía parece ser un poco de cultura de debate. Nosotros hemos tenido aquí una resolución tipo Berlusconi porque tenemos aquí a Telecinco. Y se ha quedado así. Y un último comentario sobre democracia y verdad. En principio, esto sería un recurso a disposición de los políticos para conseguir sus propios objetivos. Por un lado, bueno, pues haría falta, digamos, la capacidad de encontrar caminos, digamos, para resolver los problemas. El conocimiento experto, la ciencia de cualquier tipo, no puede decidir cuestiones relacionadas con los fines, sino solo de medios. No puede prescribir acciones de los individuos o de la sociedad, solo puede formular posibilidades de acción. No existe una generación de sentido basada en la ciencia, tampoco existe una orientación científica de la sociedad. Los objetivos que se fija una sociedad se deciden en lo político y se corresponden con los valores y las preferencias que se manifiestan en procesos electorales y los debates públicos y no se fijan según lo que decidan o no los expertos. Por supuesto, son ellos los que nos muestran el campo de posibilidades de la acción colectiva, pero las decisiones finales corresponden a los ciudadanos y sus representantes. Esto es al menos lo que dicta la teoría de la legitimidad democrática. Si hubiese una respuesta correcta o necesaria a un problema, ¿por qué someterla a la decisión democrática? Podemos decidir, por ejemplo, si merece la pena mantener centrales nucleares o no, después de que los expertos nos hayan informado sobre los riesgos y el precio de las fuentes de energía alternativas. Sin embargo, la decisión final no depende de los expertos, sino de los ciudadanos que están en condiciones de sopesar los costes y beneficios sociales más amplios. Desde un punto de vista normativo, esto sería deseable,
pero ¿realmente podría ser así en la política real? Es un punto tremendamente difícil. Yo creo que tiene que ver con la respuesta a la primera pregunta. Yo tengo la impresión de que el enfoque tecnocrático es una respuesta relacionada al sentido de la vida. Es decir, vivir muchos años del modo más confortable posible. Esa es la respuesta dominante a la pregunta de qué consideramos que es lo bueno de la vida. Y la cosa se hace cada vez más difícil porque muchos del espectro populista de derecha dicen no, se trata de otros valores, pero tampoco dicen la verdad, porque ellos también quieren vivir un tiempo largo, de modo confortable. Muchos lo dejan un poco de lado, pero en el fondo el espectro populista de derechas comparte lo mismo. Veo a los fans de Trump en los Estados Unidos, uno que tenía una pancarta, bueno, pues vive en libertad. Y luego, pues, el COVID afectó a su mujer y, bueno, pues, él lloró. Y eso también pasa así con el cambio climático. Hay muchos que dicen, bueno, tenemos que ver qué otros valores podemos conseguir. Pensemos en los hedonistas que dicen que el ser humano, bueno, pues tiene que tener un contacto cercano con los seres humanos, y esto ha quedado un poco de lado en la pandemia. Pero ¿quién está dispuesto a asumir la enfermedad, el contagio, en pro de esa cercanía con otros seres humanos? La imagen dominante en el mundo occidental, la vida debe ser una vida en bienestar, una vida larga, una vida con salud. Y eso es una buena descripción de la situación que tenemos. No sé si este realmente debe ser el sentido del ser humano. Lo pongo entre interrogantes. Yo soy suficientemente autocrítica para preguntarme ¿y cuáles son las alternativas? Muchos dicen, bueno, la salud no es tan importante. Es que simplemente están intentando dejarlo de lado. Conozco pocas personas, cada vez menos, que están dispuestas a asumir una enfermedad y sobrellevarla y decir, bueno, pues durante 20 años me lo he pasado, bueno, pues bien, durante toda la vida, fumando 80 cigarrillos, sé que no era muy saludable y bueno, pues ahora he enfermado y ¿qué le voy a hacer? Eso no se ve prácticamente. Lo observábamos también antes de la pandemia, la discriminación en el ámbito de la salud, fumar, bueno, pues comer en exceso, esas grandes campañas. Eso, bueno, pues fumar ingenuamente. Durante mucho tiempo, claro, no sabía que era tan perjudicial. Acabo de leer una, bueno, pues biografía de Albert Camus, y él tenía tuberculosis y fumaba 3 cajetillas al día, pero por aquel entonces probablemente no se sabía que eso era una malísima idea. Y estamos aquí hablando de esa desmitificación que ya no podemos volver a mitificar. Pero ¿no cree que incide también el aspecto de moralización? Tenemos que alimentarnos saludablemente.
Es algo como si fuese un imperativo moral. Cuando la gente realmente piensa, bueno, pues es comer en exceso, beber en exceso. En los Estados Unidos, por ejemplo, el tema es el fumar. Es como la nueva Inquisición, la de la salud. No sé, hay dos enfoques. Julie C., una escritora con mucho éxito en Alemania, escribió una novela, Corpus Delicti, donde habla de una dictadura de la salud y se basa en un contrato entre la sociedad y los seres humanos. El Estado dice: yo hago todo para, bueno, pues garantizarte la menor salud, y tú te tienes que comprometer como individuo a dejar de hacer todo lo que pueda dañar tu salud. Y yo creo que es un punto muy interesante. Es el dilema en el que nos encontramos inmersos. En Alemania tenemos, desde luego, un sistema sanitario fantástico, pero hay algo que no funciona, porque yo no puedo decir: yo hago con mi salud lo que me da la gana, y luego querer utilizar el sistema social y que el sistema social pues me garantice la mejor sanidad posible. Tenemos un dilema racional y el otro es, no sé cómo definirlo. Es una caricatura del optimizador neoliberal que tiene, bueno, pues que criticar todo lo que tiene que ver con el derroche porque no optimiza el propio rendimiento. Es como una especie de contrato social implícito. Hoy en día prácticamente uno se considera como malo cuando uno fuma. Es decir, incluso cuando, bueno, pues no convierte al resto pues en fumador pasivo. Uno se considera ya como una mala persona cuando fuma, incluso pues en el portal de una casa, afuera, al aire libre, etcétera. Y yo creo que todo esto es también importante. Pero no soy psicóloga y yo solo hago especulaciones al respecto. Bueno, pues si veo en Berlín aquellos que solo comen pues de forma vegana, y entonces duele un poco que al lado esté alguien pues tomándose una cerveza, comiéndose pues una enorme salchicha y de postre lo remata con un banana split. Y bueno, pues tiene algo que ver, digamos, también con los ascetas. El asceta, bueno, pues puede, digamos, subir a la esfera máxima de la sacralidad, y el asceta, bueno, pues probablemente ha vivido de un modo hedonista. Quizás es esa la tradición, probablemente sí. Y finalizamos. Me queda una última pregunta. Y puede responderla, si quiere, de modo corto, porque es una pregunta delicada, difícil de responder y además se desvía de nuestro tema, pero es inevitable formularla en estos momentos. Hablamos sobre la guerra. ¿Cómo podemos hablar sobre el mal absoluto en una sociedad como la nuestra? Estamos justo en ese punto.
un punto al que hace unos meses hubiésemos pensado que nunca llegaríamos. Hasta hace un mes no lo hubiésemos pensado tampoco. La situación nos deja, digamos, sin respuestas. Solo tenemos preguntas. No hemos entendido del todo lo que está ocurriendo ahí. Acabo de leer un texto de un ucraniano que dice, bueno, pues esto es ya la Tercera Guerra Mundial, ya no es una guerra local. Las guerras mundiales también suelen comenzar por un foco bélico concreto y él, digamos, pues lo expresa de un modo tan dramático. Hay un punto sobre el que he reflexionado mucho y tiene también mucho que ver con los temas de los que hemos hablado hoy. Los políticos occidentales tenían la retórica de que Putin está loco. No sé si en España se decía lo mismo. Putin es un irracional. Y si se quiere decir que ha perdido el contacto con la realidad, que ha juzgado mal la realidad, que ha juzgado mal la oposición de la Ucrania, que ha tenido la idea abstrusa de que Ucrania no es un país, entonces puedo entender que esté loco. Pero Putin sigue teniendo muchos defensores. Es porque él se presenta como una alternativa a nuestra forma de vida. Él ha tenido hace poco una presentación en un gran estadio y él dice siempre, estos son los blandengues que quieren vivir pues durante mucho tiempo, no mueren por sus ideales. Nosotros los rusos sí. Yo me temo que estamos viviendo lo que desde hace 30 años habíamos olvidado. Ha habido los ataques islamistas. No solo pienso en Francis Fukuyama, sino muchos pensaron que con el fin de la Guerra Fría y el desmoronamiento de la URSS entraríamos en otra situación. Hemos hablado de una democracia que podría funcionar bastante bien, que solo sería todo cuestión de tiempo. Eso ha sido probablemente un enorme error. Y Putin ahora utiliza un discurso totalmente diferente que nos devuelve con las bombas al siglo XIX o a mediados del siglo XX. Bueno, pues en Rusia la persona humana no es tan importante, puede perder su vida en una guerra y en última instancia tiene las bombas nucleares, tiene el recurso para decidir en el momento de la libertad. Tenemos, por tanto, el patos de la libertad que vemos en Ucrania. Y no sabemos lo que va a hacer Putin en Ucrania, porque ya es suficientemente criminal y brutal lo que ha hecho. Pero la lógica del maximizador de beneficios tendría que decir hay que capitular de inmediato para frenar los crímenes. Hemos visto a Zelensky hablando ante los diferentes parlamentos. Ha sido un discurso heroico, un discurso del que nosotros sentimos pues admiración, pero al mismo tiempo en los medios alemanes se habla también
que también hay un temor, porque la única forma para terminar con todo sería capitular. Pero ¿cuál sería el precio? Y se puede capitular ante Putin y su guerra criminal, pero eso es lo que exigiría el principio, digamos, de supervivencia. Yo no soy una persona religiosa, por tanto no voy a rezar a ningún dios, pero espero que Putin no utilice sus amenazas máximas. No sé si en la parte occidental hay suficiente idealismo o libertad y no sé si es la mejor variante. No lo sé. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a recoger algunas preguntas del público. Allí veo una. Luego iremos a los de la web. Hola, ¿se oye? Sí. Buenas tardes. Me ha gustado muchísimo la conversación. Tenía dos preguntas. La primera no sé si voy a saber formularla. Se me ha ocurrido cuando usted hablaba del discurso de Putin recientemente, cuando decía en ese estadio no mueren por sus ideales, nosotros sí, y en relación a esa distinción que hacía con el idealismo, ¿no? Es curioso porque parece que esa es la oposición que existe ahora, ¿no? ¿Qué es lo que mueve al imperialismo si no es una idea? En el fondo, Putin es un idealista y lo que está ocurriendo en Occidente es todo lo contrario. Europa se está adaptando a un mundo de competencia agresiva entre grandes poderes, habla ya el lenguaje del poder, Alemania ha incrementado el presupuesto en defensa, Europa habla de la Europa de la defensa. ¿No es esto pues como adoptar una posición hiperrealista frente a ese idealismo que podría caracterizar a Putin o es absurdo lo que estoy preguntando? No sé. Y luego la otra pregunta, también en relación a este idealismo. Aquí en España hemos tenido un debate muy intenso sobre el envío de armas a Ucrania. Hay una izquierda idealista también que se opone al envío de armas bajo ese lema del no a la guerra. ¿No es este un idealismo también peligroso que recuerda al famoso fiat justitiae pereat mundus, ¿no? Tú sigue tu idea de justicia y que el mundo perezca. Y me gustaría saber qué le parece esto y si en Alemania han tenido un debate similar también con la izquierda. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Cuando le he escuchado, me he dado cuenta de lo difícil y peligroso que es el concepto idealista. Cuando en Alemania se dice que alguien es idealista, en principio tiene una connotación positiva, no es alguien que piensa solo en sí mismo, en su propio bienestar, no un materialista, sino alguien con ideales. Y lo que nosotros debemos entender es que el concepto es ambivalente. Putin es un hombre brutal de poder, pero lo hace, digamos, defendiendo el ideal de Rusia. Nosotros podemos decir que es un ideal falso, horroroso, pero en principio tenemos que decir es un ideal. Pero tenemos el ideal del pacifista, normalmente adopta la izquierda. Y esto es, digamos, un clash, digamos, un choque máximo. Por un lado, tenemos el idealismo, digamos, nacionalista sin connotación positiva. Ein Vers aus einem Drama von Friedrich Schiller, das Leben ist der Güter höchstes Nicht, also eben
Es decir, la vida es, digamos, lo máximo que nosotros podemos tener en la expresión de Schiller. Cada vida individual es el bien máximo, humanidad, civilización, derechos humanos, liberalidad. Y todo esto se puede argumentar diciendo Schiller se refería a la idea de libertad, pero hay situaciones en las que una persona igual tiene que estar dispuesto a sacrificarse por un ideal. Las ideas nacionales también desempeñan un papel en Ucrania y también están muy imbuidos de la retórica de la libertad. En Alemania, en Alemania se habló mucho, digamos, cuando los estadounidenses dijeron nosotros le podemos sacar de Ucrania, él dijo no, yo lo que necesito es munición porque me voy a quedar. Pero si tenemos por un lado un idealismo pacifista y en el otro lado tenemos ese idealismo del poder brutal. En Alemania tenemos la situación de que tenemos un gobierno con los verdes, el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal, lo llamamos la coalición del semáforo, porque los colores de este partido son el amarillo, el rojo y el verde. El SPD y los verdes son de izquierda, es más bien un gobierno liberal de izquierdas, no es un gobierno conservador, y es sorprendente que desde el año 2005 tenemos de nuevo un gobierno de izquierdas o de la izquierda libertad, que precisamente este gobierno en los primeros 100 días ha decidido aumentar, digamos, los gastos de defensa, los gastos para el ejército, pero se eliminó el servicio militar obligatorio bajo un gobierno conservador de la señora Merkel. He hablado mucho con amigos que son pacifistas y les he dicho, si nosotros vemos este juego de poder que nos intenta imponer Putin, y si decimos, no vamos a jugar este juego, y en última instancia, tendríamos hacer lo que piden los pacifistas. Si llega a nosotros, entonces al final nos arrollará. No, esos pacifistas pensarán, él ya se apartará de su discurso de poder, etcétera. Ahí son muy escépticos, pero en la izquierda hay un fuerte debate sobre todo este asunto. Los partidos de izquierda en el Parlamento alemán, tenemos un partido de la izquierda que está en la oposición y está muy en contra del aumento del gasto en defensa, pero también entre los verdes están surgiendo conflictos. Solo estoy convencida de que un pacifismo que piensa que Putin iba a desescalar diciendo yo no me voy a dotar de más armas, yo creo que eso no nos va a llevar a absolutamente nada. Okay. De acuerdo. Hemos consumido mucho tiempo, la verdad, más del que habíamos pensado, pero todavía tenemos para alguna... ¿Hay alguna en la web? Hola, buenas, ¿se me escucha? Javier, sí. Bueno, sí, me gustaría plantear una pregunta, y es que con frecuencia los periódicos parecen dar la sensación de que la ciencia hace predicciones certeras o recomendaciones políticas que son claras,
pero realmente cuando uno va más allá de los titulares, a menudo se encuentra con que los artículos científicos suelen ser mucho más humildes y presentan sus conclusiones de una manera más moderada, ¿no? En ese sentido, parecería que ese carácter despótico de la verdad que señala Arendt solamente es posible en relación a un nivel de certeza que pocas veces se da en la realidad, ¿no? Entonces, si esto es así, podríamos entender que en realidad son los propios medios o las propias fuerzas políticas quienes, a través de los expertos y los think tanks que, digamos, están de su lado, utilizan la ciencia a su favor, ¿no? Como una manera de legitimar soluciones que ellos han tomado, ¿no? Mi pregunta sería si cree usted que la ciencia cumple este papel legitimador, que disfraza, digamos, cuestiones sobre valores, ¿no? Y una pregunta en relación a esto también sería si cree que aquellos que toman decisiones públicas deberían hacer más explícito el hecho de que sus decisiones no se asientan completamente sobre afirmaciones científicas, sino que evidentemente contienen también un componente ideológico. Sí, muchísimas gracias por estos comentarios y sus preguntas. Estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos una distorsión de lo que es la ciencia a través de los medios de comunicación. ¿Quién hubiese podido nombrar a un solo virólogo hace 2 años? En estos momentos en Alemania podemos dar 5, 10, 20 nombres que son mucho más conocidos que los futbolistas, a los que todos conocen. Y los medios desempeñan un papel muy, muy masivo, porque los medios siempre tienen la inclinación de aprovecharse de la ciencia, utilizar a los científicos que utilizan a veces, bueno, pues una imagen sencilla para explicar algo tremendamente complicado. En Alemania tenemos, bueno, pues a un médico, un científico que es ministro de Salud, pero habla de una forma tan global, de la que siempre digo, así no habla ningún científico. El virólogo Christian Drosten hablaba pues de una forma absolutamente ejemplar en sus podcasts. Lo explicaba de un modo inteligible. Pero ahora, digamos, cuando estamos ante los grandes medios de comunicación, bueno, pues las grandes redes sociales, entonces hay que formular algo muy exageradamente. Si Christian Drosten dice podría ocurrir, digamos, en el futuro, entonces, al final, los medios de comunicación dicen, Drosten advierte que sin sus advertencias hubiese habido 100.000 muertos, cosa que él no ha dicho. Es muy difícil imponerse como científico en este mundo. Y no os voy a poder decir cuál es la salvación, debería decir el científico. Puedo trabajar del mejor modo posible. Y creo que sería comparable con, bueno, pues una persona enferma con un pésimo diagnóstico. Los médicos serios son los que me dicen la verdad, me dicen podemos probar esto, esto y esto, pero no le puedo decir con seguridad si funcionará. Yo confío más en este tipo de médicos en lugar de alguien que dice es tremendo lo que tiene usted, horroroso, pero yo tengo el remedio y si sigue usted mis indicaciones, pues sanará de inmediato. Ese es el tipo que a veces predomina. Hay científicos que trabajan muy bien en la opinión pública, pero hay otro tipo, esos tipos que siempre dibujan el escenario peor
y que dice, si hacéis lo que yo os digo, pues realmente todo irá bien. Okay. Y eso no lo puede afirmar nadie en serio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la verdad es que hemos llegado a nuestro tiempo. De nuevo, muchísimas gracias por su presencia, sobre todo también a los que están, no, sobre todo a ustedes, ¿no? Que encima con un día tan malo como hoy se han desplazado hasta aquí, pero también a quienes nos siguen en la red. Buenas noches y hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Gracias.